Marcos capítulo 4. It's an important text for hermeneutics. Este es un pasaje muy importante para la hermenéutica. It doesn't talk about hermeneutical principles. No habla acerca de principios hermenéuticos, It doesn't talk about a God-given nature of language. no habla acerca de la naturaleza dada por Dios al idioma, It doesn't talk about grammar. no habla de gramática, It talks about our ears. habla acerca de nuestros oídos. The message of Christ is take care how you listen. El mensaje de Cristo es: presten atención a cómo oyen, Guard your ears. cuiden sus oídos. We're going to look at Mark chapter 4, verses 21 to 25. Y vamos a ver Marcos 4, versículo 21 al 25. And before we read that passage, remember that this follows the parable of the soil and the seed. Pero antes de leer el pasaje, solo recuerda que este pasaje sigue a la parábola del sembrador y la semilla. In the parables of Mark 4 as well as Matthew 13, the seed is always the gospel or the word of truth. En la parábola de Marcos 4, tanto como en la de Mateo capítulo 13, la semilla es siempre la palabra y el evangelio. The soil is human hearts. Y el terreno son los corazones humanos. And so in verses 1 through 20, Jesus is saying, guard your heart. Así que en los versículos del 1 al 20, Jesús está diciendo: cuiden su corazón. Because there are plenty of soils that hear God's word and do not respond with fruitfulness. Porque hay muchos terrenos que escuchan la palabra de Dios, pero no responden con fidelidad. But only one soil produces fruit. Pero solo un terreno produce fruto. And that's described in verse 20. Y ahí eso se describe en el versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Only those who have a good heart receive the word and accept it in a positive way. Solo los que tienen ese corazón bueno son los que van a recibir y responder de una forma positiva. Even the word accept has a positive connotation of welcome. Aún la palabra recibir o aceptar tiene una connotación positiva que es dar la bienvenida. Whereas the word receive in verse 16 is simply a word that means they have possession of it. Mientras que en el versículo 16, cuando se usa la palabra recibir, ahí solamente se refiere esa palabra a tenerla como una posesión. So when it comes to the difference between a believer and an unbeliever, only a good heart produces fruit when it hears the word. Así que la diferencia entre un creyente o un incrédulo es que solo un corazón bueno va a recibirla y va a dar fruto. So the implied exhortation here is, above all else, guard your heart. Así que la exhortación implícita acá es: sobre todas las cosas, guarda tu corazón. But have you ever noticed at the end of verse 20 that he says more than just a positive response? Pero ¿te diste cuenta alguna vez que en el versículo 20 dice algo más que solamente una respuesta positiva? Did you notice that only this good soil produces fruit? ¿Notas que solo este buen terreno produce fruto? What's also incredible is that even among the good soils, there are different degrees of fruit. Lo que es increíble es que aún entre el buen terreno hay diferentes grados de fruto. He says 30, 60, or 100-fold. Habla de 30, 60 y 100 por uno. It's probably common to take the 30, 60, and 100-fold as conversions. Probablemente es común que personas piensen en este fruto 30, 60 o 100 como conversiones. However, I don't think that's the case. Sin embargo, no creo que ese es el punto. That would really be a violation of the analogy that Jesus himself has set up.
Eso rompería la analogía que Jesús mismo armó. Remember, what is the seed that's being sown by the sower? Recordá, ¿qué es la semilla que siembra el sembrador? The seed is the gospel or the articulation of the truth. La semilla es el evangelio o la articulación de la verdad. So when the seed lands in good soil, it produces more articulation of the truth. Así que cuando la semilla cae en buen terreno, produce más articulación de la verdad. The converts would have to be associated with other soils, not other seed. Los convertidos tendrían que necesariamente ser asociados con nuevos terrenos, no con nuevas semillas. So the fruit here is a greater degree of articulation of truth. Así que el fruto acá es un mayor nivel de articulación de la verdad. They are varying degrees of understanding of the truth. Hay grados variables del entendimiento de la verdad. They are varying degrees of effectiveness with the truth in their personal ministry. Hay niveles variables de efectividad en expresar la verdad en el ministerio. And the question that Jesus is about to answer is, what makes the difference between the 30, the 60, and the 100-fold? Y la pregunta que Jesús está a punto de responder es, ¿qué hace la diferencia entre el de 30, 60 o 100? Let's read verses 21 to 25. Y ahora sí leamos el versículo 21 al versículo 25. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Pero al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Jesus is talking about how important it is that we consider how we listen to the word. Jesús está hablando de lo importante que es prestar atención a cómo escuchamos la palabra. And we're going to see that his point is spiritual understanding never flatlines. Y vamos a ver que su punto es que el entendimiento espiritual nunca queda en la misma posición. Christians never plateau. Los creyentes nunca están en una meseta. We are either growing on the increase or decreasing, like we talked about last hour in spiritual immaturity. Estamos ya sea creciendo y avanzando o estamos decreciendo y cayendo, como lo hablamos la hora anterior. This spiritual fruitfulness of biblical insight is determined by how well we listen to God's word. Y este fruto espiritual, en cuanto al discernimiento bíblico, tiene que ver con cómo escuchamos la palabra de Dios. The fruitfulness of 30, 60, and 100-fold is being described here as a product of our listening. El fruto del 30, 60 y 100 por 1 es descrito acá con cómo es que escuchamos. We can never think too much about how well we listen. Nunca podemos escuchar demasiado en cuanto a qué también estamos escuchando. When you were first converted, listening to the scriptures was like drinking from a fire hose. Cuando recién te convertiste, escuchar la escritura es como tratar de tomar agua de una manguera de bomberos. I've been saved for 21 years. Hace 21 años conocí al Señor. Sometimes there are seasons where listening to the word feels like drinking water in the desert. Hay veces donde se siente que escuchar la palabra de Dios es como tomar agua en un desierto. When I was first saved, it didn't take any effort at all to drink God's word. It was coming at me fast and furious. Me acuerdo cuando recién me convertí, no llevaba ningún esfuerzo para mí escuchar la palabra de Dios. Venía rápido y furioso sobre mí. Drinking was easier than breathing. Y tomar era más fácil que respirar. But at times, it seems very difficult. Pero en otros momentos se volvió difícil. Job describes the value of mining out the truths of God's word.
Job describe, por ejemplo, el valor de sacar como de una mina el tesoro de la palabra de Dios. Because of the value of gold, men will dig deep into the earth. A causa del valor del oro, los hombres están dispuestos a cavar muy profundo en la tierra. But the value of gold is finite compared to the infinite value of God's word. Pero el valor del oro es finito comparado con el valor infinito de la palabra de Dios. It should be worth walking across the desert to get a glass of water to go and drink of God's truth. Debería valer la pena cruzar un desierto entero para encontrar un vaso de agua y de tomar la palabra verdadera de Dios. If we are not willing to listen diligently to God's word, we are hard-hearted. Si no estamos dispuestos a escuchar con diligencia la palabra de Dios, esto muestra la dureza de nuestro corazón. But if we have spiritually sensitive ears, that will produce spiritual depth and sensitivity. Pero si tenemos oídos espiritualmente sensibles, eso va a producir profundidad espiritual y sensibilidad. This is the path to spiritual maturity. Este es el camino a la madurez espiritual. And this is the path to hundredfold of fruit. Y este es el camino a un fruto del 100 por 1. In our passage, Jesus gives us two different parables. En nuestro pasaje, Jesús nos da dos parábolas distintas. And they highlight the importance of listening to God's word. Y señalan y resaltan la importancia de escuchar la palabra de Dios. In verses 21 to 23, Jesus tells us to listen to benefit others. En el versículo 21 y 23 nos habla Jesús de escuchar para beneficiar a otros. He points out that our listening to God's word is a benefit to the others around us. Él señala que la forma en la que escuchamos la palabra de Dios se vuelve un beneficio para otros a nuestro alrededor. If we receive the truth as a seed, it should produce fruit of 30, 60, 100-fold. Si recibimos como el fruto, como esa semilla, debería producir fruto a 30, 60 o 100 por 1. That fruit is articulation of truth to others. Ese fruto es la articulación de la verdad a otros. And that's why he makes the analogy of a lamp and a lamp being hidden. Y por eso hace la analogía de una lámpara que se esconde. He asks the rhetorical question, a lamp is not brought to be put under a basket, is it? Or under a bed? Hace la pregunta retórica, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Is it not brought to be put onto a lampstand? ¿No es para ponerla en el candelero? You don't take the time to light a lamp to smother it with a mattress. Uno no toma el tiempo para prender una lámpara y después taparla con un colchón. Many of the Palestinian beds would have been unrolled. Muchas de las camas palestinas se enrollaban. A Roman bed would have had legs. Las camas romanas tenían patas. Both would muzzle the light. Y ambas hubiesen apagado la luz. Even a bed with legs would limit the light to a height of the bottom of the bed frame. Aún una cama con patas solo permitiría que la luz esté en la parte inferior de la cama. And we all understand the ridiculousness of turning on a light and covering it with a basket. Y sabemos lo ridículo que sería prender una luz y taparla con una canasta. To prove this passage to my boys, I flipped the light on in their bedroom with a trash can over the light. Para probar este pasaje a mis muchachos, fui una vez en el cuarto y prendí la luz y lo tapé con el tacho de basura. It was dark and I flipped the light several times and then asked them, is the light on? Estaba oscuro y prendían y apagaban la luz y le preguntaba, ¿y está prendida la luz? And they said, how can we tell? Y decían, ¿y cómo podemos saberlo? There's no difference to a light being on or off if it's covered by a basket. No hay diferencia si una luz está prendida o apagada, si está cubierta con una cesta. It's pointless. No hay ningún punto en esto. So is listening to the word and never articulating it to others. De la misma manera, es igual escuchar la verdad y no hablarla a otros. Notice in verse 22, Jesus says, nothing is hidden except to be revealed. Mira el versículo 22. Nada está oculto que no se manifieste.
Nor has anything been secret, but that it would come to light. ni escondido que no haya de salir a la luz. When I first studied this passage, I thought, but wait a minute, didn't Jesus speak in parables? Y cuando estudié este pasaje pensé, pero espera un poquito, ¿Jesús no hablaba en parábolas? Don't parables conceal truth? ¿No es que las parábolas sellaban la verdad? Of course, Christ has the right to judge his audience and to speak in parables. Por supuesto, Jesús tiene el derecho de juzgar a su audiencia y hablar en parábolas. But even Jesus' parables were intending to reveal. Pero aún las parábolas de Jesús tenían la intención de revelar. If Jesus didn't want to reveal any truth through a parable, he would just not have spoken at all. Si Jesús no quería revelar una parábola, no tendría que haber hablado de ninguna manera. The function of a parable was to actually reveal truth to those who had ears who wanted to know the meaning. La función de la parábola era poder comunicar verdad a aquellos que tenían los oídos para entender su significado. So, whether we're speaking in parables or whether we're speaking openly, the point is the same. Así que ya sea que hablemos hablaba en parábolas o hablemos abiertamente, el punto es el mismo. God speaks to make something known. Dios habla para hacer saber algo. If the seed lands in our hearts to produce more seed coming out of our life, Si la semilla cayó en nuestro corazón para producir más semillas que salgan de nuestra vida, then we need to think seriously about how well we listen. entonces tenemos que pensar seriamente en qué también escuchamos. The seed came our way so that we could see it sprout 30, 60, and 100-fold to the hearts and minds of others. La semilla vino en nuestra dirección para que nosotros la podamos ver reproducirse en la vida de otros en 30, 60 y 100 por uno. You are created to be a conduit, not a bucket. Fuiste creado para ser un conducto y no una cesta. A garden hose and not a pot. Una regadera y no un jarrón. And so this parable is all about how important it is to listen for the benefit of others. Así que esto es lo importante, te muestra la importancia de cómo escuchar para poder beneficiar a otros. Now look at the second parable, verses 24 and 25. Ahora mirá la segunda parábola en el versículo 24 y 25. Here, Jesus' point is, listen for your own benefit. Acá el punto de Jesús es escuchar por tu propio beneficio. We should be thinking about the benefit of others' souls when we listen to the scriptures. Tenemos que estar pensando en el beneficio de otras almas al escuchar la escritura. And we should be thinking about the benefit of our own soul when we listen to the scripture. Y tenemos que estar pensando en el beneficio de nuestra propia alma al escuchar la escritura. Go ahead and reread verses 24 and 25. Leamos de nuevo el versículo 24 y 25. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. In verse 24, he says, take care what you listen to, or even how you listen. En el versículo 24, mirad lo que oís, o también mirad cómo oís. And then he says a strange phrase in 24b and 25. Después dice una frase extraña ahí en el versículo 24b y en el 25. It might initially appear to be kind of enigmatic or maybe even mysterious. Inicialmente parece como enigmático o misterioso. What is this standard of measure that he's talking about? ¿Cuál es este estándar de medida del cual está hablando? The standard of measure is the measurement by which we evaluate what qualifies as good listening. El estándar de medida es aquello que nosotros evaluamos como buen oír. Jesus is saying, it's incredibly important how well you listen. Dice así, es increíblemente importante lo bien que vos escuches. So imagine that listening ability as a standard. Así que imagínate esa habilidad de escuchar como un estándar.
if I view quality listening to God's word as this, Si yo veo la calidad del oír la palabra de Dios en esta medida, then the benefit of God's word to my soul is going to be this. entonces el beneficio de la palabra de Dios para mi alma va a ser el mismo. But if the quality or the standard of listening is this, Pero si el estándar del escuchar para mí es este, then the benefit for my soul is this. el beneficio para mi alma va a ser este. But this doesn't even do justice to the standard of listening. Pero esto no hace justicia en realidad al estándar del escuchar. Because look at Jesus' last phrase. More will be given you besides. Porque mirá lo que dice Jesús en la última frase, más se te va a dar aparte. So it's better to say, if my standard of listening is this, Así que mejor sería decir, si mi estándar de escuchar es esto, then my benefit for my soul is this. entonces el beneficio para mi alma es este. It's incredible. What we get out of Jesus' truth depends on what we put in. Es increíble, lo que sacamos de las verdades de Cristo depende de lo que ponemos. The spiritual reward relates to your listening effort. La recompensa espiritual depende de tu esfuerzo para escuchar. Have you thought as much about how you listen to Scripture as you've thought about how you preach the Scripture? ¿Has pensado suficiente o tanto en cómo escuchás la predicación o la escritura, tanto como pensás en cómo predicás la escritura? I would imagine that for every book on listening to the Scripture, there's 100 on preaching the Scripture. Yo imaginaría que por cada libro que te enseña cómo escuchar la escritura, hay por lo menos 100 que te enseñan cómo predicarla. But this passage shows that we can never out-preach our listening ability. Este pasaje dice que nunca vas a predicar más allá de tu habilidad para escuchar. Listen to what Spurgeon said. Escuchá lo que Spurgeon dijo. We are told men ought not to preach without preparation. Le decimos a los hombres que no tienen que predicar sin prepararse. Granted, Y es así. but we add men ought not to hear without preparation. Pero también deberíamos decir que los hombres no deberían escuchar sin prepararse. Which do you think needs the most preparation, the sower or the ground? ¿Cuál crees que necesita más preparación, el sembrador o el terreno? I would have the sower come with clean hands, Yo quisiera que el sembrador venga con manos limpias, but I would have the ground well plowed and harrowed, well Pero- turned over, the clods broken before the seed comes in. yo quiero que el terreno haya sido arado, sus terrones quebrados y bien desarmada toda la tierra para que reciba la semilla cuando caiga. It seems to me that there is more preparation needed by the ground than by the sower. Me parece a mí que se necesita más preparación para preparar el terreno que para preparar al sembrador. More by the hearer than by the preacher. Más en el que escucha que el que predica. By your measure of good listening, it will be measured back to you. Porque tu medida de un buen oidor va a ser de vuelta a vos. What's so thrilling about verse 24 is that Jesus' emphasis is on the positive side. Lo que es tan emocionante del versículo 24 es el énfasis de Cristo en la parte positiva. Because he says, by your standard of measure, it's going to be measured to you, and even more will be given to you besides that. Porque dice, por el estándar en el que mides se te va a dar y aún más se te va a dar. What a grace from God that even though our listening is not always what it ought to be, he even gives us more sometimes than we ought to. Cuánta gracia es la del Señor, que aún, aunque nuestro oír no es lo que debería ser, aún Él nos da más de lo que deberíamos recibir. E. Edmund Hebert said that this is a gracious promise that the benefit will be even greater than the effort required. Y Edmund Herbert dice que esta es una
promesa de gracia que la recompensa va a dar más que el esfuerzo que requirió. God, in his generosity, will give the diligent hearer a blessing that is disproportionately large, more Di- than could justly be expected. Dios en su generosidad le va a dar al oidor diligente más de lo que merece o de lo que su oír pudo haber producido. Your understanding and your spiritual articulation of truth will be measured out to you according to how well you listen to that truth. Tu entendimiento y tu habilidad de articular esa verdad va a ser medida a la par de tu habilidad para escuchar. Solomon said the same thing. Listen to Proverbs chapter Salomón 2. dijo exactamente lo mismo. Mirá Proverbios capítulo 2, Read verses 1 through 5. empezando en el versículo 1 hasta el versículo 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Men, do you want maximum blessing for your soul? Hombres, ¿quieren la bendición máxima para sus almas? Cry out to God for more discernment, Clamen al Señor por más discernimiento, more understanding. más entendimiento. Beg God for greater desires for the truth. Ruéguenle a Dios por un mayor deseo por la verdad. If your effort to get the truth is weak, you do not believe what God says about his word. Si tu esfuerzo por obtener la verdad es débil, entonces vos no creés lo que Dios dice en cuanto a su palabra. For the love of your own soul, Por amor a tu pursue propia God's word. alma, busca la palabra de Dios. Now let's look back at chapter 4, Mark chapter 4. Ahora mira el capítulo 4 de Marcos. He goes on to say in verse 25, for whoever has, to him more shall be given. Él va a seguir diciendo en el versículo 25, porque al que tiene se le dará. And whoever does not have, even what he has shall be taken away from him. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Did you notice that both of those subjects have no object? Whoever has. ¿Te diste cuenta que los dos verbos no tienen objeto? Aquel que And- tiene And whoever does not have. y al que no tiene. Has what? ¿Tiene qué? And does not have what? ¿Y no tiene qué? The answer is in verse 23. La respuesta está en el versículo 23. Whoever has ears. El que tiene oídos. So in verse 25a, whoever has ears, to him more shall be given. Entonces al que tiene oídos se le dará. And verse 25b, whoever does not have ears, even what he has will be taken away from him. Y al que no tiene oídos, aún lo que tiene se le quitará. Let's start with 25b. Arranquemos con el 25b. Men, if you currently do not have ears to hear God's word, your spiritual insight will be taken away. Hombres, si en este momento no tienen oídos para escuchar la palabra de Dios, tu discernimiento espiritual te va a ser quitado. Your spiritual influence will decline. Tu influencia espiritual va a declinar. Your articulation of the truth will decompose. Tu articulación de la verdad se va a descomponer. Your spiritual discernment will be lost. Tu discernimiento espiritual se va a perder. John Calvin once said that you cannot trust in yesterday's spiritual attainments. Calvino una vez dijo, no podés confiar en tus logros que obtuviste ayer. That's very true. Y eso es verdad. Do not presume on the spiritual knowledge that you currently have. No presumas del conocimiento espiritual que hoy tenés. Do not presume on yesterday's battles. No presumas de las batallas de ayer.
Do not presume on last year's victories. No presumas de las victorias del año pasado. And don't grow complacent because of what you've already attained by way of spiritual understanding. Y no te acomodes en lo que ya obtuviste a través de tu entendimiento espiritual. Instead, ratchet up your standard for listening. En vez de eso, subí tu estándar para escuchar. Men, we must commit to hear and heed every word proceeding from God's mouth. Hombres, tenemos que luchar por entender y obedecer cada palabra que sale de la boca del Señor. Are you prone to grow complacent when you hear God speak in His Word? ¿Estás inclinado a volverte complaciente a la hora de escuchar la palabra de Dios? Are you prone to yawn when you hear a sermon? ¿Estás propenso a bostezar cuando estás escuchando un sermón? Do you despise God's Word, saying, that's just a man? ¿Despreciás la palabra de Dios y pensás, oh, eso es solo un hombre? When you open up God's Word in the morning, do you have ears to hear God speak? Cuando abrís la palabra de Dios en la mañana, tenés oídos para oír a Dios hablar. If not, what you have will be taken away from you. Si no, lo que tenés te va a ser quitado. Now, let's look at 25a. Ahora mira el 25a. This is so encouraging. Esto me alienta muchísimo. Men, whoever has ears to hear, to him more shall be given. Hombres, aquel que tiene oídos para oír, más se le va a dar. If your standard of measure for how you listen to God's word is high, you will receive blessing upon blessing upon blessing. Si tu estándar y tu medida de cómo escuchar la palabra de Dios es alto, entonces vas a recibir bendición tras bendición tras bendición. The seed that comes out of your life as an evangelist, as a preacher, as a pastor, as a father, will expand. La semilla que va a salir de vos como un evangelista, como un predicador, como un esposo, como un padre, va a expandirse. Your ability to be faithful with the resource of truth depends upon your listening. Tu habilidad para ser fiel con los recursos de la verdad dependen de tu habilidad para escuchar. Do you want to have a voice in the life of your children? ¿Querés tener una voz en la vida de tus hijos? Listen to God's word. Escuchá la palabra de Dios. You want to be fruitful in the articulation of Scripture? ¿Querés tener fruto en la articulación de la Escritura? Listen to God's word. Escuchá la voz de Dios. Do not presume on anything in the past. No presumas en nada en el pasado. Do you listen now? Estás escuchando ahora. Did you know that this is the only place in Scripture where this is recorded? ¿Sabías que este es el único lugar en las Escrituras donde se registra esto? These verses are unique to Mark. Estos versículos solo están en Marcos. They have no parallel. No hay ningún paralelo. And if you've been paying attention to what Mark says in the inspired word, you Sí. haven't heard me, you've heard God. Si has estado prestando atención a lo que Marcos dice en la palabra de Dios inspirada, no me has estado escuchando a mí, has escuchado a Dios. Men, as you listen to this text, I pray that you have ears to hear. Hombres, a la medida que escuchas este texto, yo oro que tengas oídos para oír. Because if you have ears to hear, the blessing from this text is going to long outlast your memory of this sermon. Porque si tenés oídos para oír, las bendiciones que van a venir por causa de eso van a superar y van a durar mucho tiempo después de que ya te hayas olvidado por completo de este sermón. Your fruit will be 30, 60, 100-fold. Tu fruto va a ser 30, 60, 100 por uno. And that may not be measurable by man's standards and metrics. Y eso tal vez no sea medido por los estándares del hombre o la métrica del hombre. But God will know the difference because you'll be faithful with the seed. Pero Dios va a saber la diferencia porque vas a ser fiel con la semilla. Your spiritual understanding and discernment will be exponentially deep and rich. Tu entendimiento espiritual, tu discernimiento va a ser exponencialmente más rico. Your articulation of Scripture will be taken as far as God wants to take it. Tu articulación de las Escrituras va a poder llevarte hasta donde la distancia que Dios quiera llevarte.
Men, you and I cannot create spiritual influence. Hombres, vos y yo no podemos crear influencia espiritual. All we can do is listen to God's word and let him take care of how far it goes. Lo único que podés hacer es escuchar la palabra de Dios y dejar que Dios te lleve hasta la distancia que Él te quiere llevar. Your listening to God's word is much more important than how you preach it. Escuchar la palabra de Dios es mucho más importante aún de cómo vos la predicás. If a preacher's standard of listening is this large, Si el he's not going to be estándar, able to mess that up with his homiletics. si el estándar del escuchar de un predicador es así de alto, él no va a poder arruinar eso con su homilética. My prayer for you men is that this text would be a blessing to your heart. Mi oración para ustedes, hombres, es que este texto sea una bendición para tu corazón. Men, take care how you listen to this book. Hombres, tengan cuidado, cuiden cómo escuchan este libro, How you listen to this book is exactly how you listen to God. porque la manera en la que escuchás este libro es exactamente la forma en la que estás escuchando a Dios. Let's pray. Matthias, go ahead and close this. Padre, tenemos un tesoro frente a nosotros, pero nuestro corazón aún necesita la obra del Espíritu para que pueda abrazar la verdad de este libro y pueda vivirla, pueda amarla, pueda recibirla. Y Señor, confesamos que hay tantas distracciones, que hay tantos pecados, Señor, que nos alejan, que endurecen nuestro oído, que distraen nuestra atención. Y Señor, te pido que tú obres, aún en este mismo momento, con la palabra que acabamos de escuchar. Y Señor, sacudas nuestro corazón y permitas que nuestro amor por tu verdad crezca. Nuestro oído espiritual se eleve para tener un estándar aún mucho mayor del que hemos tenido hasta hoy, en cuánto valoramos tu verdad y en cómo respondemos a ella. Y Señor, te encomendamos a ti lo que tú quieras hacer. Perdónanos por cambiar este objetivo y enfocar un resultado cuando lo que tenemos que enfocar, Señor, es nuestro propio corazón y la respuesta a tu verdad. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Hemos escuchado tanto estos días. Señor, no permitas que esto desaparezca en el olvido espiritual y que volvamos a una rutina de activismo o volver, Señor, a una vida de mediocridad o permitiendo la inmadurez sin confrontar nuestro corazón. Señor, te pido que tú obres por tu gracia en nuestras vidas para bendecir a tu pueblo y a nuestras propias vidas. Gracias, Señor, por la vida de John, por la vida de Mark. Gracias por su ministerio fiel de enseñanza, porque hoy nosotros estamos recibiendo el fruto de este crecimiento que tú has producido aún en sus corazones. Gracias por el amor, por tu palabra, por la diligencia, la disciplina que ha llevado a estos hombres a llegar hasta este punto. Ayúdanos a imitarles también. Y te encomendamos a ti el final de esta conferencia, el día de mañana, después de escuchar tanto, mañana en toda Latinoamérica, estos hombres que están acá escuchando se van a parar atrás de un púlpito, se van a sentar atrás de un escritorio, atrás de una cámara y van a hablar y van a exponer tu verdad. Señor, que antes que llegue ese momento podamos llegar delante de ti y responder a todo lo que tú nos has dicho y que en ese momento podamos ser
diligentes y fieles en hacer aquello que tú nos has llamado a hacer. Te encomendamos todo esto a ti, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.